Antes de darle la palabra al público y para que piensen un poco qué preguntas quieren formularle a Carlos, me gustaría preguntarte algo relacionado con la recepción de las obras, o la aprobación, o la regla de la aprobación que tú has escrito y te has pronunciado. Ese momento es bastante importante para las partes, porque constituye un momento en que hay un traspaso de responsabilidad. El deudor de la obligación, el constructor, le traspasa la obligación al mandante, al dueño, en los términos del Código Civil. Pero muchas veces la recepción es un proceso que no es único. Hay recepciones provisorias, recepciones parciales, momentos de garantía. Entonces, el mandante, y poniéndonos por un minuto por el lado del mandante, asume todos los riesgos y las obligaciones con también información imprecisa, incompleta, por la naturaleza del proceso de recepción. No sé si esa problemática, a tu juicio, hace alterar la regla de la aprobación, que es una regla que está en el Código Civil a propósito de la compraventa al gusto. ¿O debiese haber alguna solución normativa distinta para ese caso? Bueno, pero ustedes saben, la regla de la aprobación tiene un origen antiquísimo, ¿no? Su origen es la venta al gusto, efectivamente, que está todavía en el Código Civil, regulada, y que está pensada para contratos de intercambio, un contrato de ejecución instantánea, donde la asimetría de información se corrige rápidamente con la mera entrega. La persona recibe la cosa, la usa. En el caso de las reglas generales del Código Civil, recordémoslo, el hecho que el contrato se ejecute y las obligaciones prima facie se extingan por el pago, no acaba con la responsabilidad, acaba con los deberes normativos surgidos del contrato. Porque la cosa pagada puede ser ajena, porque puede ser defectuosa, etc. Y esas reglas yo no veo por qué no se aplican al caso de la recepción. La recepción no es un punto final, en absoluto. Como no lo es el pago. Piensen ustedes, el pago es normativamente más fuerte que la aprobación de una cosa. Y sin embargo el pago no extingue del todo, ¿verdad? Si la cosa es ajena, si la cosa es defectuosa, si la cosa no resulta corresponderse exactamente con el objeto que mediante ella se intenta extinguir la obligación, subsiste la responsabilidad. Y no veo cómo esas reglas pueden alterarse en el caso del contrato de construcción. Muy bien, y respecto al famoso caso Eldu, donde la Corte Suprema invalidó la sentencia del Tribunal Arbitral Colegiado y adujo argumentos de la buena fe para ordenar pagar al contratista por el grado de avance. La solución a la que llegó la Corte Suprema es defectuosa porque arrasa con la voluntad de las partes, porque no era una solución prevista en el contrato, el pagar por avance. Entendemos que la solución que tú propones es que la Corte pudo haber hecho lo mismo utilizando las reglas de las prestaciones mutuas, restituciones mutuas de la resolución. Pero la Corte lo hizo por desconocimiento. ¿Por qué tú crees que tomó esa decisión? ¿Hay algún síntoma que tú sospechas? Bueno, porque yo creo que el sistema de los jueces, digamos, el sistema de justicia tiene una imagen de la jurisdicción que es errónea y que, exagerando un tanto las cosas, ustedes me perdonan, consiste en creer que ser juez es discernir la justicia material del caso que ante ellos comparece. Yo creo que esta es una imagen que está muy arraigada en muchos jueces y que seguramente tiene que ver con, bueno, legitimar su punto de vista, con cierto orgullo corporativo, ¿no?
Pero muchos jueces piensan eso, piensan que en realidad su labor ante todo es pensar cuál es la solución justa desde el punto de vista de la justicia material y que luego en un segundo tiempo viene cómo justifico esa decisión. Fíjense ustedes, Karl Popper, el gran filósofo austriaco, distinguía en la investigación científica entre la lógica del descubrimiento y la lógica de la justificación. Él decía, las verdades científicas pueden ser descubiertas por azar. Por ejemplo, a Newton se supone le cayó una manzana en la cabeza y descubrió la gravedad. Pero eso no basta para que, decía Popper, ya verán ustedes para dónde voy, eso no basta para incorporar eso al corpus de la ciencia. Para eso requiere justificarlo en base al método científico. Pero esto es posterior, dice Popper, ¿no? Las reglas del método científico son reglas de justificación para incorporar el conocimiento a la ciencia, no para descubrir aquellas cosas que sabemos de la ciencia. Esto decía Popper. Bueno, los jueces en Chile creen más o menos eso. Creen que las reglas legales no son para alcanzar la solución, sino para justificarla. ¿Me siguen? Que es una cuestión distinta, ¿no? Hay un libro que influyó mucho en los jueces y que escribió Carlos Serra, el ex ministro, entiendo, ¿no? Carlos Serra, cuyo nombre lo dice todo, Jurisdictio. El argumento de Carlos Serra, del juez Serra, era que la función principal del juez no era discernir qué decían las reglas, sino que decir el derecho, pronunciar el derecho. Yo creo que esa visión es profundamente incorrecta, creo que es extremadamente lesiva y creo que hay que rebelarse intelectualmente, por supuesto, frente a ella, ¿no? Porque lo que llamamos derecho en Occidente, esto lo dice Max Weber, es un proceso mediante el cual de pronto la sociedad, como consecuencia de la expansión del capitalismo y del mercado, llegó a la conclusión que lo mejor era independizar las soluciones frente a los conflictos de la subjetividad de los partícipes, entregándolo a unas cosas impersonales que se llaman reglas. Y para hacer eso, en Occidente se inventó una profesión, la profesión de jurista, o sea, la gente experta en reglas, y se creó un oficio que es el del juez, que tiene por objeto administrar el saber de los juristas para producir decisiones. A eso lo llamamos dogmática. En Chile, muchos jueces creen que la dogmática es una cosa menor, insensata, a la que no vale la pena atender. Están profundamente equivocados. La dogmática es el aspecto fundamental del derecho moderno. Y permítanme explicarles por qué. El gran misterio del derecho moderno, es que de pronto la solución a una multitud infinita de casos se contiene en un conjunto de reglas. Piensen ustedes en el Código Civil. La dogmática ejecuta el siguiente misterio. Logra, a partir de un conjunto finito de reglas, obtener soluciones normativas para un potencial conjunto infinito de casos. Esto hace la dogmática, ¿no? Y la pregunta es, bueno, pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es posible que a partir de un conjunto finito de enunciados, más o menos 2.500 enunciados en el caso del Código Civil, usted puede obtener infinidad de soluciones normativas? ¿Cómo es esto? Bueno, esto es posible porque la labor del jurista consiste en hacer decir al texto legal, fíjense bien, más cosas de las que el texto aparentemente dice. Este es el misterio de la dogmática, ¿no? Y la pregunta es, si la dogmática es eso, ¿cómo evitamos la arbitrariedad, la incertidumbre? O sea, ¿cómo? Fíjense, este es el punto central. La dogmática hace decir a un texto más cosas de las que dice y sin embargo da seguridad. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, puede hacerlo porque el tránsito entre el texto y las soluciones normativas está mediado por un corpus de conocimiento que llamamos doctrina. Luego, un buen juez, un buen jurista, hace esta derivación desde el conjunto finito de reglas a la solución normativa, conociendo la literatura, la doctrina, haciendo ese tránsito. De esta manera, el derecho moderno ejecuta el misterio que un conjunto finito de reglas sirve para resolver infinidad de casos sin arbitrariedad. ¿Me sigue?
Pero para eso se requieren juristas. Y se requiere que los jueces se persuadan de que su labor es hacer ese esfuerzo. ¿No? Esto es lo que decía Dworkin. Fíjese, Dworkin, el gran jurista americano, decía, mire, la interpretación es como una novela en serie. Es como si estuviéramos escribiendo una novela y yo escribiera un capítulo de la novela o una página de la novela y usted tuviera que escribir otra. Y usted puede escribir lo que le plazca a condición de que sea coherente con lo que yo escribí. Y así sucesivamente. Es como una novela legal escrita por múltiples manos, donde lo que se escribió antes asegura la predictibilidad o pone límites a lo que se va a decidir después. En esto consiste la dogmática. Pero no es, esto de definir al derecho como un lugar donde un conjunto de funcionarios no electos, que son los jueces, deciden en base a razones de justicia material, ustedes comprenden que es el reino total de la incertidumbre. Es la arbitrariedad total. ¿Cómo va a ser eso posible? Si la única virtud del derecho moderno es que aumenta la predictibilidad de las decisiones, disminuye, cito de nuevo a Claro Solar, la sombra del futuro. En esto consiste el derecho. Para eso tenemos reglas. Por eso que dice Shakespeare en El Timón de Atenas, tenemos reglas para no tener príncipes. ¿Ah? Bueno, tenemos reglas para no tener príncipes, pues. Por supuesto, para eso tenemos reglas. Pero si elegimos, transformamos a los jueces en príncipes, estamos perdidos. Esto ocurrió en Chile, ocurrió hace muy poco. El caso del juez Muñoz es un caso paradigmático de una concepción principesca de la jurisdicción. ¿No les parece? Eso significa abrogar las reglas. Las reglas son decisiones que deliberamos por anticipado, proveyendo razones ex ante para resolver casos que no conocemos. En esto consiste la regla. Y por eso las reglas son imparciales. Por eso la justicia aparece en la figura clásica, ¿verdad?, con los ojos vendados. Porque cuando formulamos las reglas lo hacemos ex ante los casos. Pero cuando usted razona en justicia material, usted primero conoce el caso y luego decide la solución. Eso no es posible, adecúa la solución al caso. Y sin embargo, buena parte de la jurisprudencia en Chile obra de esa manera, ¿no? Con múltiples razones, a veces mezquinas, a veces nobles, pero no importa. No importa cuáles sean las razones subjetivas que se esgrimen para abandonar, relativizar, estirar las reglas más allá de lo razonable. Lo que importa, y me parece a mí que hay que insistir en eso, es que las reglas no pueden abandonarse. Son la garantía de que nos podamos comunicar. Es la garantía de la dignidad de la profesión de abogado. Además, permítanme decirles, pues si no ser abogado es una variante del teatro. Claro. O si no, el debate legal es una puesta en escena falsa, digamos. ¿No les parece? Cuando los abogados discuten, creen, hasta donde yo espero, creen que lo que dicen es correcto. ¿Verdad? Lo creen. Ustedes guardan sospechoso silencio, pero en general uno pensaría que creen que es correcto y que en consecuencia entre los dos hay uno que tiene la razón y el otro no tiene la razón. Pero esto supone que en el derecho hay razones finales que tenemos que conocer. Si en cambio creemos que el debate legal tiene que ver con cuánto se halaga al juez, cuán seductoras son las razones que uno da, cuán elocuente es el abogado, cuán prestigioso sea el abogado o la oficina a la que pertenece, cuántas redes tenga el abogado. Si creemos eso, bueno, entonces la profesión legal es una puesta en escena, es una mascarada, ¿verdad?, una pantomima, un trampantojo, una pompa de jabón, un engaño. Pero no es eso, ¿verdad? Los abogados creemos que manejamos un cuerpo de conocimiento, que sabemos ciertas cosas, que tenemos reglas, que razonamos de una cierta manera y que a la luz de ese conocimiento hay ciertas soluciones normativas que corresponden al caso y otras que no corresponden al caso. Si no, ser abogado es ser elocuente, un retórico. Y hay muchos abogados que son así, digamos. Elocuentes, pero ignorantes. Pero bueno, eso no es razonable. ¿Ah? No es razonable. Hay que ser culto y además elocuente, pero ignorante y elocuente no. Pero eso ocurre. Entonces yo creo que esto que digo no tiene que ver solamente con la cuestión judicial, tiene que ver con la profesión de abogado, ¿no?
Y yo lamento, y a mí me extraña muchísimo que el colegio de abogados no llame la atención acerca de estas cosas. Debiera hacerlo. Porque si el colegio de abogados tiene la función que presume tener, que es cuidar la profesión, debiera hacerlo. ¿No? Carlos, el juez natural de esta industria en la que estamos es el arbitraje. Eso tú lo sabes. Y esta Más o menos, porque la Corte, ¿verdad?, con la idea de las facultades disciplinarias, se transforma finalmente en la última instancia. Entonces, eso, a eso iba. ¿Cuál es el paso más? bueno, eso tiene que ver hacia con otro prejuicio que ronda en Chile. Yo no entiendo por qué los profesores, bueno, tiene que ver con los profesores litigan, entonces los profesores suelen ser muy modestos a la hora de dar opiniones, por eso, ¿no? Porque litigan, son pudorosos, digamos. Pero en realidad, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que en Chile hay una concepción de la jurisdicción totalmente errada. La idea de que la jurisdicción está depositada en la cúspide del sistema de justicia, o sea, en la Corte Suprema, en los jueces de la Suprema, y que todos los jueces para abajo, incluidos los árbitros, ejercen la jurisdicción por delegación de la Corte Suprema. Esta es la imagen. Y eso hace entonces que se busquen argucias, mecanismos de toda índole para finalmente acabar decidiendo los asuntos, incluso arbitrales, ante las Cortes. Pero eso tampoco es admisible, ¿no? Pero todos ustedes saben que cuando los abogados pierden, ¿verdad?, alegan falta o abuso cuando se trata de discrepancias interpretativas, de cuestiones respecto a las cuales la facultad disciplinaria no tiene nada que hacer, ¿no? Perdón, que levante la mano. Sí. Vamos a dar paso entonces a las preguntas del público. Adelante. Gonzalo, Sí. te paso el micrófono para que podamos oír todo. Permiso. Quédate tú con él para... Ya. A propósito de la reflexión que hizo el rector respecto del rol del abogado y nuestros tribunales, o cómo actúan nuestros tribunales, yo no puedo estar más de acuerdo, pero quisiera aprovechar aquí la presencia de él, lo mucho que ha reflexionado y su erudición, para escuchar su opinión, porque lo que plantea respecto de la dogmática parece suponer, quizás me equivoco y me corrige, que el derecho supone que se llega a una solución, una justicia deductiva, por llamarlo así. Hay otros, y no solo en Chile, en otras partes, que plantean una justicia más argumentativa, partiendo de tópicos. Me imagino que debe conocer mucho mejor que yo a Fiebe, Teodor Fiebe, creo que así se produce, en que la justicia eso que podemos llamar persuasión, elocuencia, incluso, teatro, tiene un rol. Y esto lo pregunta también a propósito de, claro, los abogados no vamos a terminar siendo actores, pero quizás tampoco vamos o podemos terminar siendo algoritmos en que hay ciertas reglas a partir de las cuales uno llega a ciertas soluciones. Entonces, y pensando un poco en lo que hay hoy en día, esto de que todo el mundo está un poco atemorizado de que finalmente la justicia puede ser reemplazada por algoritmos o por modelos de lenguaje que van a plantear soluciones correctas. ¿Cuál es su reflexión al respecto o cómo lo ve usted? A ver, pero que usted parece entender que un razonamiento deductivo es un razonamiento, digámoslo así, desprovisto de ambigüedades, que carece de conceptos vagos o difusos. Eso es lo que usted parece entender. Quiero cerciorarme si es así. No necesariamente. Yo sé que las palabras son vagas, entonces es imposible eliminar la ambigüedad del derecho. Pero lo estoy contraponiendo a otro sistema que quizás tiene más lugar para la ambigüedad o para la diversidad de soluciones. No, yo no creo. A ver, mire, comencemos por esto. Mire, creo entender su punto.
A ver si logro decir algo sensato respecto a esto. Mire, suele compararse el derecho continental, para empezar por acá, con el derecho angloamericano o anglosajón, diciendo que el primero, es decir, el continental, es un derecho de reglas, deductivo, etc., en tanto que el otro sería un derecho inductivo, ¿ya? Que en un derecho de caso, y en cambio el otro un derecho de reglas, ¿ya? Hart, en el famoso libro El concepto de derecho, desmintió finalmente esto. Dijo, mire, esto es tan absurdo, porque en realidad en ambos casos hay reglas. Lo que ocurre es que en el derecho continental las reglas son explícitamente promulgadas, digamos. En cambio, en el derecho anglosajón las reglas son de otra índole. Es como si, dice él, dice Hart, yo llevo a mi hijo a la iglesia y como un juez continental le digo, cada vez que vayas a la iglesia tienes que quitarte el sombrero. Ese sería un juez continental o un jurista continental. Un jurista anglosajón dice, cada vez que vayas a la iglesia tienes que imitarme, y él se saca el sombrero. En ambos casos se está comunicando una regla, solo que de manera distinta. Luego ambos sistemas tienen reglas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿las reglas son unívocas? Por supuesto que no, desde luego que no. Si fueran unívocas, es decir, si de cada regla, de cada enunciado normativo pudiese inferirse nada más que una conclusión o una solución, que es la caricatura que se hace de la dogmática, usted comprende que el derecho no podría cumplir las funciones que yo antes describía. No sería posible que de un enunciado finito de casos, digamos de regla, usted pudiese inferir un número ilimitado de soluciones normativas. Eso no sería posible si usted piensa que la regla o la dogmática conduce a soluciones unívocas. Nunca la dogmática ha pensado eso. La dogmática más bien ha pensado que los conceptos del lenguaje natural, digamos, que van insertos en los enunciados normativos, buena fe, por decir algo, o en derecho penal despoblado, este tipo de cosas que solemos, buena fe es el caso más clásico, bueno, el orden público, buenas costumbres, etc. Ese tipo de conceptos son conceptos evidentemente vagos, ¿no? Pero vagos ¿en qué sentido? ¿En el sentido que podemos entenderlo de cualquier manera? No. En el sentido que entenderlo requiere un cierto discernimiento. Y que ese discernimiento puede ser la tópica que usted mencionaba, puede ser cualquiera, pero un discernimiento cuyas reglas compartamos usted y yo cuando leemos las reglas. ¿Me sigue? Porque si al final decimos, mire, el derecho es un puñado de enunciados lingüísticos, pero cada uno de ustedes lo entiende como le place, bueno, no tendríamos derecho. Tenemos que tener reglas compartidas a la hora de leer los enunciados, ¿no? Incluso enunciados tan vagos, tan aparentemente carentes de deslinde y de fisonomía, como la buena fe, como las buenas costumbres, etc. Evidentemente que tenemos que tenerlo. ¿No le parece a usted? Claro, ¿no? El lenguaje, la cultura está llena de cosas vagas. Déjeme dar un ejemplo evidente. Bueno, está en Aristóteles, no lo invento yo. ¿Qué significa ser cortés? Todos sabemos lo que significa ser cortés, ¿o no? ¿Sí? A pesar de que no es distinto ser cortés a describir un vaso o decir hay una tapa sobre esta mesa. O sea, a pesar de que no es un concepto descriptivo, meramente fáctico, sino un concepto absolutamente vago que tiene que ver con virtudes, lo entendemos perfectamente. Y si alguien entrase acá gritando, digamos, o golpeando a alguien, diríamos, bueno, por lo menos está siendo descortés, digamos. Y estaríamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con el derecho. Entonces, cuando uno habla de dogmática, en realidad se llama dogmática porque el punto de partida en la cadena de la argumentación viene dado. Pero eso no quiere decir que la cadena de la argumentación sea como algunos partidarios de la tópica y este tipo de cosas describen, ¿no? Como si ser dogmáticos fuera una especie de positivismo rampante que simplemente lo que hace es reiterar la regla textualmente, literalmente, nada de eso. Mire, esto es como la palabra dogmática en derecho se emplea y viene y se tomó, digamos, de la dogmática teológica. En teología, los dogmáticos son aquellos que leen la Biblia y que nos explican qué dice la Biblia. Bueno, ser un dogmático teológico no quiere decir repetir la Biblia, como ustedes comprenden. Quiere decir decirnos cosas que la Biblia aparentemente no dice, ¿verdad? Claro. Nos enseña, en realidad los enunciados de la Biblia la mayor parte son metafóricos, tienen que ver con el contexto histórico donde se pronunció. Hay un corpus de conocimiento, de tradición, de cultura finalmente, que ayuda al dogmático a leer los textos de una cierta manera, no de cualquier manera. ¿De acuerdo?
Por eso no cualquier lector de la Biblia puede ser un dogmático en el sentido técnico, como ustedes comprenden. Juan Eduardo. Muchas gracias. Bueno, muy interesante toda esta discusión. La verdad que se han planteado temas que podríamos estar muchas horas discutiendo. Ahora quisiera detenerme en el tema del pago por hitos y este fallo de la Corte Suprema que de alguna manera corrigió de oficio y dejó sin efecto lo resuelto por un tribunal arbitral. Creo que en los contratos de construcción se da mucho esta situación de que se invoca la buena fe en los arbitrajes, pero la buena fe no puede ser un cajón desastre. Y creo que ese es un error, y en ese aspecto estoy plenamente de acuerdo que la buena fe no puede tener una función correctora, borrar con el codo lo que las partes escribieron. La buena fe podrá integrar el contrato buscando un equilibrio en un contrato colaborativo, en fin, pero de ahí a establecer reglas distintas como lo quiso hacer la Corte o lo hizo la Corte Suprema vía en este caso que comentamos, creo que un error grueso y seguramente lo que buscaron fue esa justicia material, y en ese aspecto estoy plenamente de acuerdo que la función de uno como árbitro o como juez no es buscar la justicia material, sino que aplicar el derecho y aplicar las reglas. Ahora, pero ¿cuál es el problema? Y me gustaría, Carlos, tu opinión sobre esto, que veo en los contratos de construcción, que yendo a la resolución dentro de las normas que conocemos del Código Civil, que restituye las restituciones mutuas al estado anterior, en la práctica, en los contratos de construcción, muchas veces la obra ya está ejecutada y la realidad es distinta, entonces estas restituciones mutuas no funcionan. Entonces, en definitiva, uno por mucho como árbitro que quisiera buscar una solución, a mi modo de ver, no puede salirse del contrato. Y si el contrato, en este caso, por ejemplo, establecía el pago por hito y el hito no se había cumplido, por mucho que la obra estuviera avanzada y a lo mejor el hito lo fijaron mal, es un cuento aparte. Entonces, lamentablemente estas soluciones propias del derecho común como las restituciones mutuas no siempre funcionan tratándose de los contratos de construcción. Me gustaría si pudiera opinar sobre ese punto. Bueno, tú sabes mucho más que yo, Juan Eduardo, de esto en cualquier caso, pero... A ver, yo sugiero mirar el asunto de una manera distinta. Veámoslo de la siguiente forma. Supongamos que una cláusula de pago por hito no crea obligaciones, no crea obligaciones condicionales en sentido estricto, por 20.000 razones, entre otras cosas porque la verificación del hecho depende ante todo de la voluntad de quien lo ejecuta, pero dejemos eso en paréntesis. ¿Y qué ocurre si uno entendiera, estoy conjeturando, que la regla de pago por hito es una regla que tiene por objeto incentivar simplemente el cumplimiento del programa de construcción? Motivo por el cual, por ejemplo, se paga el 30% al comenzar la obra, cuando no se ha hecho nada, se está recién instalando la faena. Uno diría, bueno, pero quizá la regla de pago por hito, en vez de tener este sentido tan estricto como se había resuelto en ese fallo arbitral, a lo mejor es simplemente una regla donde las partes convienen esa forma de pago para incentivar el cumplimiento del programa constructivo. Y no tiene nada que ver, el pago por hito, así entendido o así interpretado, no tendría nada que ver con lo que llamaríamos en derecho común la cuestión de la causa o de la fuente de la obligación. La obligación es remunerar la obra. No, el contrato de construcción no es un conjunto, si tiene 5 hitos, un conjunto de 5 obligaciones.
No. Si hay una obligación de resultado, hay una obligación única que cubre el interés fundamental del mandante, ¿verdad? Para cuya ejecución se dispone entonces la entrega por razones de financiamiento, por razones de flujo de caja de la constructora, para incentivar la ejecución del programa de trabajo. ¿Por qué entender el pago por hito como una suerte de obligación condicional? Yo invitaría a pensar ese problema. ¿No les parece? O sea, no es verdad que un contrato de construcción que tiene 5 hitos tiene 5 obligaciones condicionales, ¿o sí? Dígame sí o no. No, evidentemente. Bueno, pero si es no, entonces hay una obligación, y si hay una obligación, ¿verdad?, que no depende de la condición, bueno, tiene que pagarse, pues. Y si hubo resolución, tiene que haber restitución. Ahora, es verdad lo que dice Juan Eduardo. Es cierto que en el contrato de construcción la obra va a estar hecha, no se puede deshacer, todo eso es cierto. Pero bueno, pero existe una cosa que se llama dinero que sustituye todo esto. Y finalmente las restituciones pueden hacerse también en dinero, o sea, en equivalencia. Pero a mí la otra solución, la contenida en ese fallo arbitral, a mí me parece demasiado simplista. Me parece digamos, aparenta un rigorismo que la dogmática no aconseja, ¿no? Es demasiado simple. La solución legal tiene que ser un poquito más variada, ¿no? ¿Cómo abrogar las reglas de la restitución? Es verdad, no se puede restituir en especie, eso es cierto, absolutamente. Pero está plagado de reglas donde usted no puede restituir en especie, restituye el dinero y luego compensa. Es verdad, digamos, esa interpretación rigorista del pago por hito, bueno, como digo, transforma el contrato de construcción en una suma de obligaciones condicionales, de expectativas de pago. 5 expectativas. No parece razonable. Y además, creo yo, desmiente, me parece, la estructura causal con que concebimos los negocios en el derecho continental. En que lo que yo hago, lo que yo debo, lo que yo ejecuto, bueno, depende de la otra parte. No es una cuestión puramente... Las obligaciones se sustentan normativamente una respecto de otra. Todo esto me parece que tiende a ser borrado, creo, estoy conjeturando, por favor, no he escrito nada sobre esto, pero quizás me escriba algo, es interesante un artículo sobre esto. Todo esto, creo yo, puede ser borrado, abrogado, sin más, con una especie de rigorismo. Yo sé que el rigorismo también puede ser, tiene buena fama a veces, pero hay dos extremos que los juristas tienen que eludir, creo yo. El rigorismo textual, porque es abandonar la dogmática, y la justicia material. El jurista tiene que razonar en términos un poco más complejos, creo yo. ¿Alguien más? Carlos, respecto a lo último que te referiste, es que el jurista tiene que razonar. Y en el quinto punto de tu presentación, te referiste a esta supuesta delegación de la potestad del árbitro a la del perito y que sería una especie como de camisa de fuerza del árbitro frente a la decisión de un perito. En un procedimiento arbitral, acá hay muchos árbitros del centro de arbitraje, de concesiones de la República. ¿Qué recomendaciones crees tú que puede adoptar un árbitro para incluir, por ejemplo, en la fase de procedimiento o en el proceso de razonamiento, de análisis del fallo, para no caer en la tentación de terminar fallando conforme o dándole completamente la razón al perito? Recientemente hubo un recurso de queja que acogió la Corte de Apelaciones de un árbitro que prácticamente copió un peritaje y lo puso en su sentencia sin haber hecho una especie de raciocinio o análisis de cada una de las partidas. Eso me gustaría conocer. Muchas gracias. Bueno, no es fácil, ustedes saben mejor que yo cómo se hace eso, pero yo pensaría, en general,
En los arbitrajes que he participado sí lo hemos hecho, bueno, Juan Eduardo, entre otras cosas. Más bien que es inevitable, o sea que es indispensable y forma parte del derecho, digamos, de dirigir preguntas normativas a los peritos. No para que respondan las preguntas normativas, sino esclarecer la cuestión normativa que está en juego para que a la luz de esa cuestión normativa los hechos resulten relevantes. No, perdón, no entendí. Claro, o sea, evitar el prejuicio de que los hechos hablan por sí mismos, digamos. No hablan por sí mismos. Hay que plantear cuestiones normativas a los hechos para ver entonces de qué se trata el asunto, pero esto supondría, creo yo, que las preguntas normativas tienen que anteceder con total claridad al peritaje, o sea, tendría que haber una interacción muy cercana entre el arbitraje y el perito, ¿no? Habitualmente, aquello sobre lo cual el perito se pronuncia es prohibido por las partes, ¿no? Pero tal vez sea imprescindible que el árbitro o los árbitros formulen cuestiones normativas, las esclarezcan y a la luz de ellas planteen preguntas fácticas, en vez de hacerlo al revés, que de pronto llegue el informe fáctico, digamos, o pericial, y sobre él se transforme o se ejecute el discernimiento normativo, ¿verdad? De lo que yo no tengo duda es que se comete un error si la decisión final se delega en los peritos. Y se delega explícita o implícitamente. Por sagaz que sea el perito, veo uno allá atrás, por eso digo. Gracias por acá. Volviendo a lo que se planteó antes respecto a al pago por avance o por hito, ya resuelto por el Tribunal de Segunda Instancia, el profesor Carlos Peña menciona que hay un cierto rigorismo en la segunda instancia y excluye el debate o cómo resolvió la Corte en relación a una referencia genérica a la buena fe. Recientemente estuve leyendo el libro de Ricardo Quesada, de la buena fe, y se refiere, creo, al mismo fallo que estamos comentando, y lo hace en términos tales que menciona que podríamos derivar un deber derivado de la buena fe, 1546, de la ejecución de los contratos, referido tal que en el caso en particular, mientras estaba vigente el contrato, el incentivo, que es lo que menciona Carlos, para el contratista era hacer avanzar la obra rápidamente a costa de su propio patrimonio, por decirlo así, porque el hito estaba en un punto avanzado de la obra en relación al costo material, pero una vez terminado el contrato, bueno, ese incentivo ya no se mantiene, entonces la regla de contratación no hubiera sido la misma. Y por lo tanto la voluntad con la cual se contrató en un inicio no sería la voluntad con la cual debería terminarse el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que no debería ser pagado por estado no debería ser pagado por hito, sino por efectivo avance de la obra. Yo no sé si Carlos conoce la obra y si estuviera de acuerdo con esta aplicación de la buena fe que realiza el mencionado libro. Muchas gracias. No conozco esa decisión, ¿eh? En cualquier caso, creo que se podría haber arribado a ella sin recurrir a la buena fe, por las razones que antes yo mencionaba, ¿no? Porque entre otras cosas, la buena fe del artículo 1546, como ustedes recuerdan, no es propiamente un concepto que en sí mismo tenga consecuencias normativas. Lo que tiene la buena fe es una remisión a derecho supletorio. Recuérdenlo, lo dice así en 1546.
Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a las obligaciones expresas, sino a todo aquello que por la ley o la costumbre se entiende pertenecerle. O sea, hay una delegación normativa en base a la buena fe. Comportarse de buena fe quiere decir, bajo la regla de 1546, ¿verdad? Comportarse como se prevé, no solo en el contrato, sino también en todo aquello que la ley prevé o que la costumbre obliga. Es una remisión a contextos normativos. A mí me parece que moralizar en exceso el concepto de buena fe puede ser un error, ¿no? Bueno, te damos las gracias, Carlos, por la generosidad de responder a esta pregunta y por tu charla, que estuvo muy, muy entretenida. Así que ponemos término a la actividad. Dejamos un pequeño regalo que puedes gustarte. Y los dejamos invitados a ustedes a seguir compartiendo en el salón. Muchas gracias a todos.